sí quiero que veamos los últimos versículos del capítulo 1, partiendo del versículo 28. Romanos 1:28, si tiene su Biblia en la mano, me puede acompañar. Dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Obviamente Pablo está hablando de aquellas personas que ni por casualidad van a cumplir la ley del Señor. Hermanos, recuerde que si tiene algo que decir, levante la mano, ¿no? Esto no es una enseñanza, puede interrumpir, no hay problema. 25, 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, y yo quiero hacer el primer alto acá. Nosotros interpretamos siempre fornicación como mantener relaciones sexuales previas al matrimonio. Esa es la visión general de esta palabra, pero la palabra original que se usa acá habla de cualquier lujuria ilícita, habla de cualquier inmoralidad sexual. Por lo tanto, sí se incluye las relaciones prematrimoniales dentro de esta palabra, pero no es el único, digamos, no es la única aplicación que se le da. Si usted ha codiciado a un hombre o ha codiciado a una mujer en su corazón que no le pertenece, claramente está dentro de estos parámetros. Dice perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, y aquí también quiero hacer un alto porque recuerde que según la visión de Dios, que es lo que nosotros intentamos vivir según la visión de Dios, los homicidios no es solamente quitarle la vida a alguien más. Recuerde que Juan 3:15 dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Por lo tanto, podemos haber sido culpables de homicidio sin necesidad de físicamente haber matado a alguien. También dice el Señor Jesús dice que si alguien mata a otra persona sea culpable de juicio. Mas yo digo que aquel que llame de esta o esta manera a su hermano será culpable de juicio. Por lo tanto, el Señor Jesús amplió el término de la ley. No lo amplió, lo explicó mejor. Porque, por ejemplo, en términos de codicia, los judíos decían, bueno, si es que el hombre y la mujer son encontrados en el acto sexual, son culpables de adulterio. Pero el Señor Jesús dijo que si codiciáramos el corazón, pero la codicia está en los 10 mandamientos, solamente que eso los judíos poco o nada lo aplicaban. Y mucho cuidado, porque vamos a ver más adelante qué pasa con las personas de alta moral como los judíos. Versículo 30, murmuradores. Esto es un pecado muy común, muy fácil de cometer. En nuestras iglesias abunda. He estado analizando estadísticas acerca de esto y es muy común, muy común. Y está en esta lista de pecados: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Lástima que no hay jóvenes y niños aquí, pero está en esta lista. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, y mucho cuidado con esto, porque dice, sino que también se complacen con los que lo practican. En su momento nosotros ya este pasaje lo analizamos con cuidado, y como les dije, no voy a volver allá. Simplemente yo creo que todos los que estamos acá, permítame revisar una vez más la lista, a ver, sí, todos los que estamos acá repudiamos la mayoría de esas cosas que están ahí, de esos pecados que se describen ahí. Yo espero que los repudiemos todos. Pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo hoy en día en decir que estas personas que practican tales cosas como las que acabamos de mencionar, como las que menciona Pablo, tienen un grave problema de moral en su vida, partiendo por ahí. Todos estaríamos de acuerdo que a estas personas les hace falta la salvación y la santidad del Señor. ¿O no es así? Todos estaríamos de acuerdo con eso. Todos diríamos, estas personas necesitan ser regeneradas. Ahora, el tema está en que en aquella sociedad, igual que hoy, habían personas de alta moral. Y Pablo, digámoslo de alguna manera, ya hizo su descarga a los inmorales. Ya Pablo habló de aquellos que, hablando de una manera ilustrativa, están en el fango. Ya Pablo habló de los que no cumplen la ley, ni de casualidad, como lo dije en un principio.
Pero les voy a mostrar un caso para que vayamos entendiendo un poco más acerca de lo que viene. Miren este caso. Hay un hombre que de vez en cuando visita una iglesia. La iglesia de cualquier denominación que usted guste. Está felizmente casado con una linda y amorosa mujer. Tiene una familia envidiable, una familia de revista. Además, invierte gran parte de su tiempo y dinero en ayudas y en caridades. Invierte su dinero en ayudas y caridades. Él no dice malas palabras, él no dice garabato y es súper honesto. Todo lo que tiene proviene de su arduo trabajo y del sudor de su frente. Incluso este hombre conoce algo acerca de la escritura. Es atento con los necesitados y en sus redes sociales y en conversaciones con amigos, él defiende la buena moral, las buenas costumbres, él vota y defiende por partidos pro vida. No está de acuerdo con la igualdad del género y defiende la cosmovisión cristiana y los buenos valores. ¿Usted pensaría que este tipo de persona también está en el grupo anterior? ¿Usted creería que este tipo de personas también está con los fornicarios, con los idólatras, con los adúlteros, con los maliciosos, con los inventores de males que Pablo está mencionando anteriormente? Lo que pasa es que nuestra división moral, bajo nuestra visión, nos dice, él es mejor que aquellos. Pero Pablo comienza el capítulo 2 del libro de Romanos diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, usted me va a decir, bueno, supongamos que nosotros somos esa persona, ya es su posición, no estoy diciendo aquí que nadie sea esa persona, pero vamos a suponer que nosotros somos esos que juzgamos a los demás. Este estudio se llama Una carta para mí, así que bueno, digamos, Pablo nos vio juzgando a alguien, ¿verdad? Y somos nosotros ellos, supongamos eso. Nosotros somos muy buenos para compararnos con los que se mencionaron en el capítulo anterior. Ahora, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10, hacer un spoiler, como dirían los jóvenes, porque eso lo vamos a estudiar más adelante, pero vamos allá. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice la escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acá está diciendo que no hay nadie que en su propio impulso, en su propia motivación, busque el bien. Con los diamantes hablamos acerca de la bondad de Dios y decíamos que nadie hace el bien sin ser influenciado por Dios, en ninguna parte, en ninguna época. Por lo tanto, el estado natural del hombre, desde la visión de la humanidad, es que el hombre es bueno. Pero desde la visión de Dios, todo hombre, sin excepción, es malo. De hecho, estaba escuchando un predicador, no recuerdo el nombre porque era un apellido en inglés, pero él decía, si usted se viera como Dios lo ve, no se soportaría a sí mismo. Hablando de nuestra humanidad, por supuesto. Hermanos, yo creo claramente que nosotros hemos sido salvados por el Señor y que Dios nos ve a nosotros y ve a Cristo. Yo creo eso. Yo creo que somos salvos por fe y que el Señor, por gracia, nos ha limpiado del pecado y ahora somos santos y justos por el sacrificio de Jesús. Pero yo estoy hablando del hombre natural, del hombre sin Cristo. Más adelante veremos qué nos toca a nosotros, los salvados. Ahora, Pablo en el primer capítulo está hablando de aquellos que viven sin Cristo. Pablo está hablando de aquellos que no tienen escritura. Recuerdan que de lo que Dios se conoce, su eterno poder y su deidad se hace visible a través de la creación, así que no tienen excusa. Eso lo estudiamos la vez pasada. Pero Pablo ahora llama a los moralistas al ring y se va a enfrentar a ellos.
Y empieza diciéndoles que ellos no tienen excusa. Miren, la misma escritura más adelante nos va a decir que aquí se habla de los judíos. Ahora, digamos, qué parentesco o qué similitud tenemos nosotros con los judíos? Miren, los judíos eran los encargados de cuidar la escritura. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3, por ejemplo. Nosotros somos responsables hoy en día de llevar la palabra del Señor. Los judíos eran un pueblo elegido por Dios. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo elegido por Dios. Los judíos eran el pueblo en el cual Dios vertía su gracia y su favor. Nosotros como iglesia somos el pueblo en que Dios vierte su gracia y su favor. Lastimosamente no solamente heredamos de ellos todas estas cosas, sino que heredamos la religiosidad. Heredamos el legalismo, el moralismo. Eso no es un movimiento que inventó Marcos Morales, no, es intentar agarrarnos de nuestra moralidad. Miren, Lucas capítulo 18, verso 10, nos cuenta una historia de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, como Mateo, ¿se acuerdan? El fariseo puesto en pie, imagínense la escena, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo me imagino que miraba hacia al publicano, ¿no? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y al final no aguantó más y dijo: ni como este publicano. Y él empezó a exponer sus obras. Y dijo: ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y miren la diferencia con el publicano en el versículo 13. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y termina el Señor Jesús diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado con lo que creemos que tenemos. Mucho cuidado con exhibir nuestros trofeos, nuestras medallas, nuestros galardones. Porque si no fuese por la gracia del Señor, fuésemos igual o peor que los que vimos el capítulo anterior. Miren, en su diálogo con Trifón, un judío contemporáneo con Justino Mártir, eso fue en el siglo II, el judío dijo lo siguiente: los que son de la simiente de Abraham, hablando de los judíos, según la carne, tendrán parte en el reino eterno de todas maneras, incluso si son pecadores, incrédulos, desobedientes hacia Dios. Esa era la confianza que ellos tenían en que sus obras, en que su circuncisión, en que el tema de guardar la ley los hacía propicio. Incluso pensaban que Abraham estaba sentado frente a la puerta del infierno y todos los judíos que se dirigían al infierno, Abraham los frenaba y los devolvía hacia la gloria, sin importar lo que hubiesen hecho. Y otra vez, hermanos, yo creo que la salvación es por fe, no me malinterprete. Efesios capítulo 2. No por obra para que nadie se gloríe. Sabemos que es por fe. Lo vimos las secciones pasadas, ¿no? Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito: por el justo, por la fe vivirá. Eso ya lo explicamos. Aquí estoy hablando yo de gloriarnos de nuestras obras. Enseñanza práctica, la primera de este módulo. Hermanos, tratemos de no juzgar de acuerdo a nuestra moral. Porque como los muebles del pastor, todos cogíamos de una patita. ¿Ya? Confrontemos a la gente con la escritura y con la vida santa de Cristo. Es más fácil que usted confronte a la gente con la escritura y con Jesús que con usted. Porque ¿dónde estamos cimentados nosotros si no es en Cristo? Si cimentamos las aspiraciones hacia los demás, lo que queremos que los demás hagan en nuestra vida, el día que usted fracase,
esa persona va a tener razones para fracasar. Pero Cristo nunca fracasó. Cristo fue perfecto. En Él no hay falla, en Él no hay pecado. Por lo tanto, si esa persona se cimenta en la vida de Cristo, nunca en la vida va a resbalar. Él por su, miren, si no es por Cristo y por su vida santa, nosotros no podríamos ser salvos. Por otra parte, yo no sé si usted ha notado que la gente que tiene alta moral, que la gente que tiene una moral elevada, humanamente hablando, claro, es más difícil de convencer de pecado. Hace unos días atrás nos pasó, no sé si Marcos se acuerda, íbamos en el autobús y él iba con una corbata, Marcos. Y un señor se nos acercó y nos dice, ¿ustedes son testigos de Jehová? Y yo le miré la mano a Marcos, pero no llevaba el paraguas, solamente llevaba la corbata. Y yo le dije, no, nosotros somos bautistas de la iglesia que está ahí en Bilbao con Ose. Y empezamos a conversar con el Señor y el Señor dice, miren, yo creo que guardar los mandamientos le hace bien a la sociedad. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo con él. Yo le hago la pregunta, ¿y sabe usted cuántos mandamientos hay? Y dice, claro, 10. No quise preguntar si sabía los 10 porque quizás hubiésemos quedado en vergüenza ahí todos. Yo por preguntar y él por no saber responder. Pero yo le dije, mire, en el Antiguo Testamento hay cerca de 600 mandamientos. Ahora, yo dudo, o por lo menos yo nunca he cumplido los 10 a cabalidad. En mi vida no he podido cumplir los 10 a cabalidad. Primero porque hubo un tiempo en el cual yo no tenía conciencia de pecado. No podía amar a Dios por sobre todas las cosas, por ejemplo. Hubo un tiempo en que no pertenecía a la iglesia cristiana, a la iglesia protestante, y cometí idolatría. De hecho, ¿saben algo? Los ateos son idólatras también. No idolatran imágenes, no idolatran dioses, pero idolatran la sabiduría o ellos mismos se idolatran. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos a cabalidad y sin embargo, si los cumpliera, la ley no justifica a nadie. Pero en la conversación con este señor yo le dije, hay 600 mandamientos, amigos, y son difíciles de cumplir todos, comenzando porque no acostumbramos a circuncidar a los niños al 8º día, así que ya ahí tenemos un problema con la ley. Y yo sé que al hombre no le gustó mucho esto, y él seguía en su punto de que guardar los mandamientos le hacía bien a la sociedad. Yo quería que él se bajara del bus siendo creyente, él quería bajarse del bus defendiendo los 10 mandamientos, y bueno, y está bien. Pero el punto aquí es que Cristo es el que salva, Él es el que justifica, porque no hay forma, no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sí es cierto que guardar los mandamientos, que vivir según la palabra de Dios, en algunos sentidos, porque esto es lo que hace el mundo, en los sentidos agradables a ellos, he conocido gente, no sé, que deja ofrenda o que diezma, pero no vive el resto de su vida de acuerdo a la Escritura. He conocido gente que va un domingo que otro. He conocido gente que deja su Biblia abierta en una mesa en su casa como un amuleto. Pero no es eso. Dice el Salmo 119 que la suma de toda su palabra es verdad. Por lo tanto, es toda la palabra de Dios. Y entre los mandamientos de Dios está que debemos creer en Cristo. Porque debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Hay dos palabras que yo no recuerdo si las vimos en la temporada pasada, pero vamos a repasarla. Una es el legalismo. El legalismo es la idea o actitud del corazón que afirma que podemos ganar el favor de Dios y la salvación por nuestra obediencia. Por ejemplo, este señor del autobús era un legalista. Él creía que podía ganar el favor de Dios por guardar los 10 mandamientos. Y después está el lado contrario, que es el antinomismo o liberalismo o libertinaje, como usted se sienta cómodo llamándolo, que es lo contrario. Son aquellas personas que creen que pueden vivir según su perspectiva, como ellos lo deseen, y de la misma manera Dios los va a salvar. Generalmente en este segundo grupo se encuentran esas personas que ustedes ven que en toda su vida nunca, no sé, tienen años conociéndolo y nunca le han visto un gesto de cristiandad, nunca les han visto un gesto de creyente
o por muchos años no han manifestado un fruto, pero ellos le dicen que en una campaña en el 83 con Billy Graham, ellos hicieron la oración de fe y que el Señor los salvó y que a partir de ahí ellos empezaron a ser salvos desde el 83, pero ellos nunca han ido a una iglesia, ellos nunca han servido, ellos nunca han trabajado en sus dones, o quizás por el primer tiempo lo hicieron, pero ya tienen mucho tiempo que no lo hacen. Y recuerde que Juan el Bautista dijo, da pues frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y eso lo veremos más adelante, porque en el mismo capítulo 2 Pablo lo toca. Nuestras obras, en qué influyen nuestras obras delante de Dios. Pero estas dos palabras, miren, me gusta una ilustración, con uno de los jóvenes conversé en estos días y usando la inteligencia artificial hizo una buena imagen. Se la puedo compartir si quieren. Pero esta ilustración es del pastor Sugel Michelet, no es mía. En la Odisea, en esa historia de la Odisea, habían dos monstruos, Escila y Caribdis. Eran dos monstruos que se encontraban en extremos opuestos de un estrecho. ¿Ah? Y cuando alguien intentaba pasarlo en barco, intentando alejarse de uno, el otro lo agarraba. ¿Me explico? Habían dos monstruos de cada lado del canal y de repente un capitán decía, ya, huyámosle a Escila. Y se iba tanto al lado contrario que el otro monstruo lo tomaba. O de repente venía y decía, huyámosle a Caribdis. Y el monstruo del otro lado lo tomaba. De esa misma manera luchamos nosotros con el legalismo y el libertinaje. Nosotros como creyentes debemos pedirle al Señor discernimiento, apegarnos lo más posible a su palabra, que en esta misma aplicación sería el plano de navegación. Y si la palabra nos dice camina por aquí o navega por aquí, que aquí no te va a agarrar ninguno de los dos monstruos, ese debe ser nuestro trayecto. Porque a veces, hermanos, intentando combatir el legalismo, caemos en libertinaje. O a veces, intentando combatir el libertinaje, ponemos tantas reglas que caemos en el legalismo. Se nos olvida la esencia del Evangelio, que es que Cristo murió, que fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre y que por eso nosotros tenemos acceso al cielo. No por lo que hagamos, ni por lo que dejemos de hacer. Sin embargo, es necesario que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, eso ya lo dije. Pero aquellas personas que aún sabiendo que el Evangelio se trata de Jesús, se rehúsan a esto, dice el versículo 4, menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estoy en el versículo 4 del capítulo 2 del libro de Romanos. Acá hay dos posibilidades. O usted cree que es demasiado bueno para necesitar misericordia, salvación y gracia de Dios, y usted está despreciando la benignidad, la paciencia de Dios, ¿verdad? O usted cree que siguiendo haciendo lo malo, viviendo como usted quiera, fuera de la Escritura, y Dios igual lo va a perdonar, y Dios igual no va a enviar un juicio al final del tiempo en contra suya, usted está despreciando la benignidad y la paciencia de Dios. Dice la Biblia que los que no creen en Cristo, ellos están atesorando ira para el día de la ira. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, mis hermanos, aquellos que se aferran de su moral, de su legalidad, también están despreciando esto. Vamos a definir estas palabras un poco. La benignidad. Me gusta un comentario que conseguí, dice que es bondad útil. Es cuando Dios es benigno. Es la bondad útil. Mire, la benignidad de Dios nos lleva a hacer el bien, sin esperar recibir nada a cambio. Lucas 6:35, por ejemplo. En Efesios 4:32 también la menciona, entre otras características, entre otros cualidades, y concluye todo esto en el perdón.
Por lo tanto, la benignidad conduce hacia el perdón. Algunas traducciones la intercambian por la palabra bondad. Sin duda alguna, Dios es bueno eternamente. Eso lo vimos el sábado pasado. Y es infinitamente bueno cuando Él muestra perdón por nuestros pecados. Por lo tanto, cual sea su caso, si es que ha pensado que no necesita la misericordia de Dios, está menospreciando la benignidad de Dios. Y si cree que puede vivir, otra vez lo repito, fuera de todo orden, también lo está haciendo. Así que los dos extremos son un problema, por lo tanto eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. La paciencia, dominarse a uno mismo, o tolerancia, esto en Dios es importante. Hay una canción antigua que habla de cuántas veces Dios llamó a la puerta, cuántas veces Dios nos buscó. ¿Cuántas veces en nuestra vida alguien se acercó con un tratado o cuántas veces de niños o de adolescentes fuimos a la iglesia, escuchamos la palabra y jugamos con la paciencia de Dios? ¿Cuántas veces hicimos eso? Ahora, otra vez, si usted vive creyendo que su justicia es suficiente, usted está socavando la paciencia de Dios. Pero si vive libertinamente, también lo está haciendo. Porque va a haber un tiempo, no quiero decir que se le acabe la paciencia, porque la paciencia de Dios es diferente a la de nosotros, pero va a llegar un tiempo que va a ser el momento del juicio, y ahí no habrá lugar para arrepentimiento. Eso lo dice la Escritura. Eso esperamos nosotros, esperamos la venida de Cristo. Porque Cristo va a venir y va a juzgar vivos y muertos. Nadie se va a escapar, hermano. Va a venir un juicio universal y haya creído o no en Dios, va a tener que pasar por ese juicio. Longanimidad. Esa palabra es difícil hasta de pronunciar. Objetivamente se interpreta como soporte o aguante y subjetivamente como paciencia. Es la capacidad de Dios de esperar pacientemente, de adaptarse, de flexibilizarse, si cabe la expresión cuando hablamos del carácter divino. Es cuando Dios dice otra vez ángel portándose mal. Venga para acá, hijo, las cosas no son así, enderece su camino. Es donde Dios dice, ahí está otra vez Francisco, pero bueno, mi hijo murió por él. Venga, pastor, otra vez. Y con cada uno de nosotros. Ahora, el hecho en que nosotros digamos, sí, Dios tiene conmigo paciencia, Dios conmigo es bueno, Dios conmigo, voy a hacer lo que yo quiera, hermano, está menospreciando al Señor. Le repito otra vez, hermanos, yo creo claramente que lo que marca la diferencia entre un salvo y un no creyente es el sacrificio de Cristo. La persona debe nacer de nuevo. ¿Y por qué repito tanto esto? Porque no quiero que se me malinterprete. Cuando alguien cree que no es necesario nacer de nuevo, es decir, se cree bueno para precisar salvación, rechazando de algún modo este dulce amor de Dios, está en serios problemas con el Señor. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hablamos de que si nosotros creemos que por la gracia, por las obras somos salvos, entonces por demás murió Cristo, dice Pablo en Gálatas 2:21, que por cierto, ese libro que leímos el año pasado paralelo con este, no sé si se acuerdan, porque habla acerca de esto. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El destino de los moralistas y de los libertinos, es decir, de ambos grupos,
llega todo a un mismo embudo y desemboca en el juicio de Dios. Escuchaba una reflexión ayer que me hizo pensar bastante al respecto. El predicador decía, cuando llegue el momento del juicio, tú no vas a tener a nadie a tu lado, salvo a Cristo si has creído en Él. Pero más nadie te va a acompañar. Así que si tú has decidido no creer en Jesús por tus amigos, recuerda que ellos no van a estar ahí. Eso decía el predicador y tiene toda la razón. Si tú estás yendo a la iglesia por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, ellos no van a estar ahí. Tú estarás cara a cara con Dios en ese juicio. El único que podría estar a tu lado si has aceptado al Señor es el Señor mismo, que sería nuestro abogado defensor. Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto en cuanto a nosotros, mis hermanos, que ya conocemos la Escritura, que ya hemos sido salvados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nosotros sabemos cuál es el destino de los no creyentes. Cuando yo me he encontrado pecando, yo pienso cómo será ese día. Cuando Dios nos empieza a preguntar por qué hicimos esto o aquello, o exponga nuestras obras. No estoy hablando de condenación en el infierno. Si hemos sido salvados para la gloria del Señor, no iremos hasta allá. Pero seguramente vamos a tener que dar explicaciones, mis hermanos. Eso lo dice la Escritura. A mí me gusta usar esta ilustración. Saben que en la iglesia nosotros proyectamos las canciones, ¿no? Con el data en la pared grande. Yo les voy a ser muy sincero. Si todos mis pensamientos salieran el domingo ahí, yo difícilmente pudiera mirarlos a ustedes a la cara. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero si todo lo que yo he pensado en un periodo de tiempo, digamos, no sé, esta semana estuvimos bien con el Señor y el Señor nos guardó y nos fortaleció y caminamos como debe ser, no hay problema. Pero imagínense una semana que para usted no haya sido una buena semana hablando espiritualmente. ¿Qué tal que el domingo en vez de la prédica pasaran todo lo que pasó por nuestra mente, todo lo que miramos, todo lo que dijimos, a todo lo que prestamos nuestro oído? Usted podría mirar a los hermanos a la cara en el culto, o se parara de ahí y saliera corriendo de ahí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. Estoy en Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Otra vez, hermano, la sangre bendita se aplicó a ustedes y a mí, nosotros somos salvos. Pero yo creo que aquí nosotros tenemos que ver la urgencia de ir a predicar el Evangelio por amor a los demás. Porque si el que rompía la ley de Moisés era culpable de juicio, ¿cuánto más culpable es el que pisotea la sangre del Señor? Sea porque vive sin ningún freno, o sea porque cree que sus obras son mayores al sacrificio de Cristo, o iguales por lo menos, porque para ir al cielo el único camino es Cristo. Y si yo estoy yendo al cielo por mis obras, quiere decir que mis obras son equivalentes a eso. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El versículo 6 parece que se completara con lo que leí anteriormente.
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Parece que se completara ahí el horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el versículo 6 nos vamos a meter la semana que viene, porque hay mucha tela que cortar allí y por temas de tiempo no vamos a alcanzar. Sin embargo, yo quiero que no se vaya de aquí sin pensar en esto, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero, váyase pensando que la salvación es por gracia. Lo repito otra vez. No quiero que me culpen de herejía a mí aquí. La salvación es por gracia, por creer en Dios. Si solo confesáramos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Eso dice Romanos. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, le dijeron al carcelero de Filipos. Solamente con creer en el Señor. Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que yo le invito a que se vaya con la expectativa de esto y que durante la semana, cuando en su mentecita o en su corazón o en nuestras mentecitas y en nuestros corazones haya la intención de cometer algo fuera de la Escritura, nos acordemos que Dios le dijo a Pablo que escribiera una carta para mí. Y que en esa carta para mí, Pablo nos dijera que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y que esto sirva como freno para todo lo que queramos hacer.